Creo que hemos hablado varias veces en este canal de lo que es el efecto mariposa y verdaderamente una explicación a nivel futbolístico significaría que alguien que no juega un partido desde agosto de 2022 con la camiseta de la Real, que juega en un equipo que nos suena muy lejano, que puede ir a otro equipo que nos suena todavía más lejano, nos puede dejar un buen pellizco este verano. Vamos a hablar de un señor al que queremos mucho, que es Alexander Isak. Nunca olvidaremos lo que hizo con esta camiseta en concreto en el 3-4 del Bernabéu, pero es que Alexander Isak es actualidad de la Real en 2025, porque nos puede dejar un pellizco. Y como creo que hay un poco de dudas sobre cuánto puede dejar, sobre qué le corresponde a la Real, vamos a hablar de Alexander Isak con esa opción que tiene de reventar el mercado de Liverpool fichando al delantero sueco. ¿Por qué hablamos? Porque una parte le caería a la Real. Empezamos con el efecto mariposa después de la entradilla. El efecto mariposa se refiere a la sensibilidad a las condiciones iniciales en sistemas dinámicos caóticos. En esencia, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados muy diferentes a largo plazo. El nombre proviene de la metáfora de que el aleteo en una mariposa en Brasil podría, en teoría, desencadenar un tornado en Texas, aunque esta es una exageración para ilustrar la idea. ¿Por qué hablamos de ese efecto mariposa? Porque a la Real, que el Newcastle vaya a vender a su delantero centro, le daría de normal igual. Que a la Real, que el Liverpool fuera a reventar el mercado, le podría dar igual. Pero todo esto tiene algo que ver con la Real. Porque Alexander Isak, vais a ver que le llamo Isak o Isak según me vengas, como Aramburu y Aramburu. Alexander Isak, nuestro sueco favorito, el delantero que nos dio una Copa del Rey, vuelve a estar en boca de todos. Primero porque va a salir del Newcastle y segundo porque va a ir al Liverpool. Tercero porque va a ser uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. Y cuarto, lo que más nos atañe, es porque una parte va a venir a la Real. Pero vamos a hacer primero un poco de biografía de quién es Alexander Isak. Me imagino que ya le conocéis, pero nació en Solna en el año 99, llegó a la Real en el verano de 2019 con solo 20 añitos, presentó la equipación de aquel año en la presentación en Zubieta y después de 3 buenas temporadas, 2 magníficas y una tercera un poco peor, en la que solo marcó 10 goles, se fue al Newcastle United. De Alexander Isak, deciros que desde el 21 de agosto de 2022 no juega con la camiseta de la Real, que hay pocas fotos y quizás no lo recordemos, pero Alexander Isak forma parte del equipo que va a la Champions. Alexander Isak juega la jornada inaugural en Cádiz, es titular, juega la jornada inaugural en Anoeta contra el Barça en 21 de agosto de 2022, que es el último gran partido de Ansu Fati como futbolista, y estamos en 2025. Alexander Isak la pica por encima de Ter Stegen con ayuda de Eric García, marca su último gol como jugador de la Real aquella noche en Anoeta, en la que, por cierto, un señor con tupé llamado Munera Montero le pega un pequeño atraquito a la Real anulándole un gol completamente legal. Pero Alexander Isak, ¿por qué le queremos? Primero, porque nos es muy felices. Segundo, porque se fue con una Copa del Rey. Tercero, porque se fue dejando mucho dinero. Y cuarto, porque nunca forzó la situación, que es exactamente lo que está haciendo ahora para salir del Newcastle. Pero Alexander Isak llegó a la Real por 6 millones de euros. La Real tenía una parte importante de sus derechos, pero el Borussia Dortmund tenía una opción de ficharlo, una opción que tenía letra pequeña que era: me lo puedes fichar tú por menos que el mercado, pero no puedes ficharlo para venderlo. No puedes ficharlo para venderlo inmediatamente, no puedes ficharlo para hacer negocio. Si lo fichas te lo tienes que quedar. El tema es que Alexander Isak, cuando salió del Borussia Dortmund, ya dijo que cerraba esa etapa, con lo cual él venía a la Real sabiendo que su futuro a corto y medio plazo era la Real. Hizo 2 temporadas maravillosas, ya los primeros días le vimos que tan alto y tan zancudo, pero era un tío que regateaba, que era increíble, que caía a banda, que tenía una facilidad para hacer croquetas, para marcharse, era un tío súper ágil. Era un delantero absolutamente diferencial. La Real pagó esos 6 millones de euros y después pagó otros 10 millones de euros para quitarse la opción preferencial que tenía el Borussia Dortmund sobre el delantero de Solna. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, jugó la Eurocopa de 2021 y, aunque no marcó, la verdad que fue un espectáculo Alexander Isak con Suecia, por ejemplo, contra la selección española. Alexander Isak renueva al término de esa segunda temporada por la Real, sube la cláusula a 90 millones de euros y, a pesar de que no dejó el importe íntegro de la cláusula, está a esto
de dejar ese importe íntegro. ¿Por qué? Porque en verano de 2022, mientras todos pensábamos la Real va a traer algo, lo que vi, me acuerdo que teníamos la coña en la radio de hay unas furgonetas negras, son emisarios de alguien que va a vender algo a la Real. No, eran furgonetas negras de la gente del Newcastle, hospedada en el María Cristina, que había venido por Alexander Isak. Ofreció 40-50 millones, la Real le dijo que por ese dinero no iba a vender al de Solna, y lo más importante aquí es que Alexander Isak, nuestro delantero, no forzó la situación. Dijo, si me tengo que quedar en la Real, no tengo ningún problema. Me ofrecen una pasta, es la Premier, que me va a ir como anillo al dedo, pero no tengo ningún problema en quedarme aquí. Entonces, ¿por qué sacó la Real 70 millones? Primero, porque tenía una cláusula alta. Segundo, porque se le veían unas condiciones, que lo hemos dicho en este canal, de delantero absolutamente generacional. Esto no va a volver a pasar. A la Real no va a encontrar un delantero así que en 5 años digas, ostras, lo que ha tenido la Real, pero Alexander Isak lo era. ¿Por qué? Pues porque se alinearon los astros y ahí Roberto Lave estuvo tremendamente inteligente trayendo a Alexander Isak. No, pero Alexander Isak no se quiso ir de la Real, dijo, bueno, pues está muy bien, estoy muy bien aquí, también hemos quedado quintos, hemos ganado una copa, hemos quedado sextos, hemos estado en Europa, tengo una espinita clavada, ¿y por qué me voy a querer ir de aquí? La Real tiene una situación económica privilegiada después del COVID, algo que sus rivales no podían decir, algo que el Atlético de Madrid no podía decir, que el Betis no podía decir, que el Sevilla no podía decir. Entonces la Real acabó sacando 70 millones de euros, que ya le dijo a Isak, oye, me ofrece 70, y Alexander dijo, bueno, pues encantado, mucha suerte con el sustituto, que viene Sadik, pero yo me voy, y la verdad que ha sido una maravilla. Alexander Isak, de hecho, recientemente dijo que nunca cerraría la puerta a volver a la Real porque fue tremendamente feliz en Donosti, aunque ahora mismo ya de sus amigos evidentemente ya no queda nadie, porque el núcleo duro de Alexander Isak era Martin Odegaard, evidentemente, pero también era Adnan Januzaj, que ya no está en la Real. El tema es que Alexander Isak jugó 132 partidos con la Real, marcó 44 goles, dio 11 asistencias, fue el pichichi de la Copa y nos dio una Copa del Rey, lo cual ya por hecho ya le querríamos siempre. Es decir, un tío que en la Copa nos llevó a la final, en la Copa fue titular en la final, y en la Copa pues fue un tío absolutamente diferencial. Repito, Alexander Isak se le veía al principio que era un tío espectacular, que era un tío que iba a dar muchísimas alegrías. No se le podía ver el techo porque es verdad que no era un delantero excelente en la definición, luego lo ha ido evidentemente cogiendo con la edad, pero pues Alexander Isak, ¿por qué paga el Newcastle 70 kilos? Porque sabe que a poco que vaya consiguiendo esos matices, que por ejemplo ahora remata mejor de cabeza, es un tío que es completamente ambidiestro, es un tío que regatea, que finaliza y tal, pues evidentemente te lo iban a quitar por muchísimo dinero, que es lo que hizo el Newcastle con nosotros. Los números de Isak con el Newcastle son 109 partidos, o sea, menos que en la Real, 62 goles más, que son 18 más, y las mismas asistencias, 11, además de que cosas de la vida, Isak no debuta con el Newcastle en Anfield, pero el segundo partido sí lo juega en Anfield, no sé si es en la FA Cup o en la EFL Cup, en la Copa de la Liga o en la Copa de la Reina en este caso, del Rey en este caso, pero marca un golazo en Anfield en su segundo partido, primera semana, jugaban en 3 semanas, lo vimos y fue de... Hay gente a la que pagar 70 millones le puede decir ostras, han pagado 70 kilos por mí, qué presión, tal. Isak es todo lo contrario. Isak, que se entienda bien, Isak era un flipado. Isak sabía lo bueno que era y se le veía que se le iba a caer y que no tenía ningún problema en que pagara 70 kilos por él. Es de esa gente que incluso se lo toma como si lo han pagado por algo es, ¿no? Yo soy tan bueno que por eso lo están pagando, y evidentemente desde el primer día en el Newcastle, pues la verdad que la ha petado, llevando incluso al Newcastle de Eddie Howe a jugar la Champions el año pasado. Si hubiéramos tenido un poco más de suerte, Isak habría eliminado al PSG de la Champions y no nos habríamos tenido que cruzar en la Champions hace 2 años, y vaya usted a saber a dónde habría llegado aquella Real, que en octavos compitió bien contra el equipo de Mbappé. Pero lo más importante, Alexander Isak ha sido objeto de rumores siempre por parte del Arsenal. Martín Zubimendi ya está allí, Mikel Merino ya está allí, Martin Odegaard ya está allí, y ya sabéis que a mí el Arsenal me da más pereza. Que es verdad que si les va bien diré, bueno, pues por estos 3 tíos me alegro mucho, evidentemente, pero a mí Mikel Arteta no me termina de convencer, con lo cual me da mucha pereza el Arsenal. Pero aquí ya esto es totalmente subjetivo, porque Alexander Isak está incluso un poco más alto en mi estatus de cuánto quiero a un jugador de la Real, porque este verano han pasado un montón de cosas. Alexander Isak, repito, lleva 2 años sonando para el Arsenal, que el Arsenal ha ido regateando dinero porque no tenía los 100-120 millones de euros
que se estimaba que iba a costar el fichaje de Alexander Isak. Bueno, pues este año decía, no, quiero un delantero, han pagado por Martín Zubimendi, evidentemente en plazos para no tener que soltar los 60 millones a tocateja, porque así pues fichar más cosas, pero el Arsenal sí ha fichado un delantero este año, sí ha fichado un delantero sueco, pero es a Gyökeres, el delantero del Sporting Club de Portugal, que además, evidentemente, comparte delantera con Alexander Isak, ¿no? El delantero de Newcastle, que también es sueco, evidentemente, con lo cual están totalmente conectados. Pero cuando parecía que el Liverpool ya desaparecía de la compra de Alexander Isak porque había fichado a Hugo Ekitike, el delantero del Eintracht de Frankfurt, del que creo que alguna vez os he hablado en este canal, porque cuando se marchó Alexander Isak era un perfil de delantero que yo veía que la Real podía incluso intentar traer, ¿no? O el año de la Champions creo que era, porque Hugo Ekitike, Eli Wahi y Arnaud Kalimuendo eran delanteros que lo habían hecho muy bien en Francia, que era un mercado que gustaba mucho a la Real, pero Ekitike creo que se fue al PSG, del PSG al Frankfurt, y en el Frankfurt la ha petado, y por 95 millones de euros ha ido al Liverpool. Ahí pensábamos que se acababa la opción de sacar dinero por Isak este verano. La Real, evidentemente, sabía que antes o después, pero iba a sacar dinero por Alexander Isak. El tema es que pues Alexander Isak, una vez sabido que Gyökeres va al Arsenal, ha dicho al Newcastle, oye, me quiero marchar. ¿Por qué? Porque Alexander Isak quiere y querrá jugar en el Liverpool y no va a querer nunca ya jugar en el Arsenal. La verdad que esta parte de la historia es la que más me gusta. Básicamente Isak le dijo al Newcastle, no, tranquilo, me quedo. El Newcastle le quería renovar, Isak iba dando largas, y cuando se ha enterado de que el Arsenal ya va a fichar a Gyökeres, con lo cual no va a venir a por él, Alexander Isak ha dicho, ahora yo sí me quiero marchar, ahora yo sí estoy abierto a marcharme en Newcastle. No va a renovar por el Newcastle, no está jugando en la pretemporada, y a pesar de tener una opción que se especulaba, ¿no? Con el Al Hilal, con la Liga Árabe, porque, bueno, el Newcastle es un equipo que su propiedad es creo que es el gobierno de Arabia Saudí, o los deportes del gobierno de Arabia Saudí, con lo cual, bueno, pues mandarlo a la Liga Árabe no sería ningún tipo de complicación, aunque paradójicamente la Liga Árabe iba a pagar menos de lo que iba a pagar el Liverpool. Con lo cual, Alexander Isak parece que se va a ir al Liverpool. Van a pagar, según he leído el último tuit que encontraron, eran 172 millones de euros, 150 millones de libras. Entonces, ¿aquí qué le pasa a la Real? La Real, ¿qué tiene sobre Alexander Isak? Evidentemente, los derechos formativos no le vienen, los derechos son del Newcastle, pero la Real en esa venta por 70 millones de euros incluyó un 10% de la plusvalía, que es un matiz fundamental, porque recordaréis que una de las mejores operaciones de Joaquín Aperribay es 30 millones de euros por Antoine Griezmann más el 20% de una futura venta. Mandárselo al Atlético de Madrid era, bueno, firmar que algo más me ibas a dar, porque el Atlético de Madrid 99% en aquella época vendía a todo. Vendía a Falcao, vendía a Diego Costa, vendía a Felipe Luis, vendía a Arda Turán. Entonces Aperribay estuvo muy bien. Ahora ya pedirle un 20% al Newcastle creo que no habría picado, porque el Newcastle, a pesar de tener mucho dinero, tiene mucha cabeza para invertirlo. Es el ejemplo claro de que por tener dinero no haces muchas locuras, ¿no? Porque sí han gastado 70 en Isak, pero se veía, gastaban dinero en Bruno Guimaraes, tampoco es una barbaridad. Tonali han gastado, no es el típico equipo que se gasta 400 millones cada verano, pero a Perry le metió al Newcastle ese 10% de la plusvalía. Es el matiz fundamental, que es la plusvalía, porque había mucha gente que decía, no, un 10% del traspaso, lo cual, si fueran 170 millones, serían 17 millones, pero no. La Real, a partir de que el Newcastle cobre 71 millones de euros, empieza a cobrar, empieza a Perribay a hacer así con los euros en la cabeza y dice, ostras, más dinero, más madera, vamos para adelante. Porque a partir de 70 millones de euros, pues el 10% de cada millón que llegue es de la Real. Si pagaran 100 millones de euros por él, de esos 25 millones de plusvalía, 2,5 serían de la Real. Si van a pagar 172 millones de euros, eso da una plusvalía de 102 millones de euros, de los cuales 10,2 millones de euros son para la Real, por no hacer nada, por no perder a nadie y por no descapitalizar a tu equipo. Aquí yo he sido crítico con Joaquín Aperribay en muchas cosas, creo que lo de los patrocinadores es una vergüenza que le tenga que dar una vuelta. Escuchándola ayer en Japón, la verdad que me calenté un poquito, estoy grabando esto el sábado, pero bueno, lo emito el lunes, pero escuchándole el viernes en Japón, decir, no, cuando hablamos de Japón tendremos una charla para ver qué fichamos. Perdona, Joaquín, pero vas a hablar de Japón a 27 de julio, 28 de julio. Tienes que tener el trabajo hecho y tienes que tener los fichajes ya en Zubieta, pero bueno, ese es otro tema. Pero en esto, en las plusvalías, en los porcentajes de futuras ventas, que el otro día me escucháis, lo de Guevara, por ejemplo, no tenía ningún sentido, porque Guevara 99% lo normal es que ya no se marche del Alavés, o que si se marcha será ya muy mayor por una cantidad irrisoria si el Alavés bajara, ¿no? Pero tampoco creo que Ander lo forzara, pero
El 20% de la venta de Antoine Griezmann es una obra maestra, porque al final estás sacando mucho dinero por un futbolista que no tienes, con lo cual no tengo nada, pero gano 20 millones de euros, 24 en ese caso, y lo mismo para lo de Alexander Isak, porque la Real va a sacar 10 millones, 8-10 millones de euros sin perder absolutamente nada. Que esto es, para la Real, 8 millones de euros es un fichaje para ser titular, que es un salario importante que, me decimos lo mismo, ¿no? Nayef, por ejemplo, cobraba 3 millones de euros, ya, pero 3 millones limpios, con lo cual otros 3 millones de euros tenían que pagar la Real de salario. Digo Nayef porque es el que me viene a la cabeza, aquí eran Tierney, Andrés Silva, esta gente, pues 3,5, pues por 2 más o menos es lo que tenían que pagar también la Real, ¿no? Pues para la Real 10 millones o es la venta de un buen fichaje, o el montante de una buena incorporación, o es el fichaje o la ficha de una cesión importante, con lo cual aquí no estamos perdiendo nada y estamos ganando una barbaridad. Deciros que, y con esto acabo, ¿por qué quiero a Alexander Isak? Primero, porque no soy una Copa del Rey. Segundo, porque fue Pichichi de la Copa del Rey. Porque no voy a olvidar nunca lo del Bernabéu. Y personalmente, esta vacilada histórica y legendaria que le ha pegado a Alexander Isak al Arsenal es que me tiene como el meme este de LeBron James así con el violín. Porque es que de verdad parece un movimiento espectacular de un Alexander Isak que, por otra parte, a mí personalmente me encaja mucho más en el Liverpool. Desde que empezó a sonar la primera vez que decía, no, bueno, el Liverpool le tiene, algún día irá por él, dije, es que me encaja perfecto. En el rock and roll de Jürgen Klopp me habría encajado. En este rock and roll que es un poco inherente al Liverpool, ¿no? Porque, no sé, ahora mismo con Slot tampoco es que hayan cambiado mucho lo de Jürgen Klopp, ¿no? Es un poco ese Liverpool, bueno, desencadenado. Pues Isak me encaja perfectísimamente. Ya veremos con lo que hacen con Ekitike, que nos da absolutamente igual, pero hats off, muchos aplausos para Joaquín Aperribai por ese 10% de la futura venta. No estoy de acuerdo en muchas cosas que está haciendo Aperribai ahora, pero con este 10% verdaderamente estuvo sembrado, porque el Newcastle evidentemente no era la estación final de la carrera de Alexander Isak. Se fue muy joven y evidentemente iba a haber otra. Con lo cual, sacar un porcentaje cuando ya no es tuyo me parece una maniobra mucho mejor que sacar 10-15 millones de euros más hace 3 años, cuando lo vendiste, ¿no? Sacar 85 y no sacar nada ahora, o sacar 70. Quiero decir, económicamente lo mismo, sacar 70 más 10 que sacar 80 de golpe, pero creo que en el momento en el que viene este dinero para ya otro balance, otro todo, me parece una jugada maestra. Ahora le dais like, nos mandáis vuestros cariños para Alexander Isak, de verdad, nunca olvidaremos lo que hizo ese tío con esta camiseta maravillosa, así que esta camiseta es fea, por cierto, muy fea, pero como la Real ganó 3-4 con ella en el Bernabéu y este señor pues hizo lo que hizo, pues me la compré, le puso su dorsal y la habéis visto de fondo en el canal más de una vez, pero es que ricasco Alexander, ya solo nos falta para que se corone que algún día vuelva a la Real. Un Alexander Isak con 32 años, de Last Dance, sería maravilloso, pero el efecto mariposa, un delantero del Newcastle, lo va a fichar el Liverpool y está Joaquín Aperribai dando palmas, pues encantados con todo esto. Os leo, agur.